Si es en el orden de Dios, será extraordinario. ¿Cómo se llama el tema? Si es en el orden de Dios, será extraordinario. Uno ve que Dios ha establecido un orden para todo. Creó el universo en 6 días y en el séptimo día descansó de la obra que había hecho. Y uno preguntaría, ¿por qué no hizo el hombre o por qué no lo hizo todo en un solo día? Si es Dios. Pero el asunto es que Dios mismo nos deja un diseño, un modelo, para que entendamos que todo debe tener un orden guiado por Dios en nuestra vida. El problema es cuando nosotros nos salimos del orden de Dios en lo moral, en nuestra familia, cuando no seguimos el orden de Dios en nuestros sentimientos, en nuestras finanzas. Es un caos total que hasta muerte trae. ¿Y de dónde viene ese desorden? Ese desorden viene de esa anarquía espiritual. Cuando Adán y Eva se independizaron de Dios en el huerto de Edén, se rebelaron contra Dios. Violaron el orden que Dios había establecido y de ahí vino todo un desorden, al punto que en la época de Noé, Dios llama a Noé y le dice: hazte un arca donde se van a salvar tú y tu familia, pero lo demás los voy a raer de la tierra porque estoy harto ya de la maldad de la humanidad, y contigo y tu familia voy a empezar de nuevo la humanidad. El orden, Dios estableció un orden. ¿Cómo le quedó al Señor la creación? ¿Cómo le quedó? Hasta el día de hoy uno ve esas maravillas que Dios ha creado. Hasta el día de hoy, a pesar de la mala administración que hemos hecho de esta tierra, contaminación, injusticia, pobreza, todo lo que usted quiera, pero aún el día de hoy vemos esas maravillas que Dios ha creado. Impresionante, y es extraordinario. Si nosotros no queremos seguir el orden de Dios en nuestra vida, va a haber caos. Hay un orden que Dios ha establecido para el hogar, para tu sexualidad, para tus finanzas. Satanás quiere dañar todo eso. Satanás quiere destruir todo ese orden para destruir tu vida, dañarte, apartarte del amor de Dios, para que tu familia sea una desgracia, para que haya ruina, destrucción. Dios nos ama y Dios envió a su Hijo Jesucristo por amor. Acércate a alguien que esté a tu lado y dile: Dios te ama. Dios te ama demasiado, Dios te ama mucho, al punto que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por amor a nosotros. Y una de las cosas que dijo Jesucristo es que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros necesitamos estar en el orden de Dios, porque a veces anhelamos vivir tantas cosas, anhelamos salir adelante, progresar, pero nuestra vida a los ojos de Dios es un desorden. Posiblemente hayamos conocido a Dios, fuimos a un encuentro, pero nos hemos descuidado y hay un desorden en la fe. Hacemos las cosas al revés. Dios nos dice una cosa y la hacemos de otra manera, de otra forma, y queremos ser felices y queremos que nos vaya bien, pero hay un desorden, hay un desorden. Y hoy el Señor ha preparado este tiempo para que tú y yo podamos rendirnos a los pies del Señor y poner nuestra vida en el orden de Dios, no como tu instinto te lo diga, no porque otra persona te insultó y tú te defendiste, no porque te sentiste así o te sentiste de esta otra forma, no porque hay injusticias de otras personas, no, como Dios lo ha establecido. Nos salimos del orden de Dios, hermano, y hay muerte. Cuando nos salimos del orden de Dios, nos salimos del orden de Dios, vienen las deudas, la ruina.
No salimos del orden de Dios, viene la enfermedad, porque hay enfermedades que vienen porque no llevamos un orden de Dios en nuestra vida. Nos salimos del orden de Dios y dañamos nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Pero hoy el Señor te dice: hijo, sigue el orden que yo establezco y te aseguro que será extraordinario. Hoy vengo a predicarte esta palabra de fe para alentar tu corazón y para decirte que a pesar de la necesidad, de dificultades, a pesar de que en este momento hayan situaciones difíciles, incómodas, si sigues el orden de Dios, te aseguro, será extraordinario tu hogar, será extraordinario lo que vaya a pasar con tus hijos, será extraordinario lo que Dios va a hacer en tus finanzas, será extraordinario tu vida, tu matrimonio, será extraordinario, porque Dios así lo hace. Dios no es mentiroso. Y en el nombre de Jesús yo declaro sobre ti esta palabra: será extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben esta palabra? Uno ve hombres como David. Si a veces uno tiene, como estudioso de la Biblia, tiene ciertos atrevimientos y de pronto atrevidamente uno dice: bueno, ¿quién fue el hombre más exitoso en la Biblia? Yo digo atrevimiento porque pues esa revelación es de Dios, pero uno a veces tiene sus atrevimientos y dice: bueno, si yo fuera atrevido, este servidor, después de estudiar algunos años la Biblia, en mi concepto diría que la persona más exitosa para mí fue David. Impresionante la vida de este hombre. Obviamente que estamos hablando pues al mismo nivel. Abraham para mí fue exitoso, Moisés, Josué, ¿verdad? Todos ellos tuvieron tremendo éxito y vivieron cosas extraordinarias, teniendo vidas ordinarias. Los apóstoles, la vida de ellos era ordinaria, pero Dios hizo algo extraordinario. ¿Cuál fue el común denominador en todos ellos? Que todos ellos se esforzaron en vivir de acuerdo al orden de Dios, aunque vinieran pruebas, aunque no fuera fácil, aunque no fuera tan cómodo, aunque fuera desagradable y aunque todo el mundo se les viniera encima, ellos decidieron por la fe, porque esto es cuestión de fe. Vamos a vivir según el orden de Dios. No ve a Abraham sacrificando a su propio hijo según el orden de Dios. Y que luego, ¿qué pasó? Extraordinario lo que vino a continuación. David, como les decía, uno es un atrevimiento, pero atrevidamente yo podría decirlo, obviamente sustentarlo también, porque este hombre fue impresionante, la verdad. Todo lo que logró este hombre, un campesino de una familia pobre, enfrentarse a un gigante de 3 metros, derrotarlo. Eso es extraordinario, ¿o no? Eso es extraordinario. Y yo vengo a predicarte una palabra de fe, que tú creas, que tú anheles y que tú sueñes con eso extraordinario de Dios para ti, para tus hijos. Que sea extraordinario lo que Dios haga con tu familia, ¿verdad? Cuando yo veo, por ejemplo, los niños de la escuela de fútbol, ayer tuvimos una jornada contra una escuela, la escuela Brasilia, de 7 partidos, empatamos 1, perdimos 1 y ganamos 5. Estuvo buenísimo. O sea, yo puedo ver esos niños y yo digo: Señor, lo que tú vas a hacer con cada uno de estos niños es extraordinario, porque esta no es solo una escuela de fútbol. Aquí la gloria de Dios se ve caer sobre cada uno de esos niños. Entonces, como les hemos venido dando estímulos y todo, ya uno les pregunta: ¿quién quiere orar? Yo. Y ayer uno de esos chicos, Gerson, creo que fue ayer o el jueves, yo quiero orar, levantó y empezó a orar con una fluidez que no la tiene ni un adulto. Y yo digo: Dios mío, ¿qué estás haciendo tú? Esto es
extraordinario. Yo vengo a profetizarte lo extraordinario que Dios va a hacer con tus hijos, lo extraordinario que Dios va a hacer con tu matrimonio, lo extraordinario que Dios va a hacer con tu familia, con tus negocios, en el nombre de Jesucristo. Pero amada iglesia, si algo tenemos que aprender es el orden de Dios. Desde pequeños, nuestros abuelos nos hemos creado con cierto tipo de frases donde nos dice que las cosas no se hacen a las patadas, ¿verdad? ¿A cuánto nos dijeron eso? Las cosas no se hacen a las patadas, mijo. Haga las cosas bien y hágalas en orden, porque el perezoso trabaja doble. Sí, ¿a cuánto le dijeron así algún día en su niñez? y es verdad. Vamos a hacer las cosas en el orden de Dios, amados jóvenes y jovencitas, en el orden de Dios. Predicábamos en la fiesta de las primicias que hay dos caminos que decidimos tomar, o el camino del afán o el camino de la primicia. El asunto es que si caemos en el camino del afán, porque Jesús dijo: ¿por qué estáis afanados? Buscad primeramente el reino de Dios, la primicia, el afán. El afán te lleva a ser tu propio Dios, y tú eres el que decides cómo lo haces. Tú eres el que decide los tiempos. Tú eres el que decides lo que te gusta. Tú eres lo que decides y sales haciendo lo que te da ¿qué? Lo que te da ¿qué? La propia voluntad, ¿verdad? Salimos y hacemos lo que nos da la gana, sí, es verdad. Y ahí la embarramos. Jesucristo nos enseñó el modelo de hacer todo en el orden de Dios, y entonces será extraordinario. ¿Cómo será? Mira con alegría al que está a tu lado, con expectativa. Hazle así una mirada así toda. Dile: será extraordinario. Que te brillen los ojos, que sonrías, profetízale, abrázalo otra vez, dile: será extraordinario. Mateo capítulo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Esto comienza con una oración. Lo extraordinario comienza con oración. El orden de Dios comienza orando. Allí comienza todo. Allí es donde se debe gestar todo en tu vida, cuando tú buscas a Dios en oración. La estrategia del diablo es hacer que la gente esto le parezca religión, y entonces que prefieran, como se cree que orar es religión, ir a una iglesia es religión, leer la Biblia es religión, dar diezmos y ofrendas es religión. Satanás transmite ese argumento en la mente del ser humano. Entonces la gente prefiere fornicar que venir a una iglesia a levantar las manos y alabar a Dios. La gente prefiere invertir en brujería, hechicería o en lotería, chance, baloto, gana, lo que sea, en vez de diezmar y ofrendar para prosperar. Porque entonces la gente relaciona todo eso espiritual, que son los recursos de Dios para nosotros, como religión. Jesucristo no vivió una vida religiosa, todo lo contrario, cuestionó, criticó, confrontó y exhortó a los religiosos de su época. Pero sí es necesario orar, buscar la presencia de Dios. Como les hablaba ahora de David, ¿por qué ese hombre fue tan exitoso? ¿Por qué ese hombre no le importaba nada más? Ni siquiera le importaba el éxito. Le importaba era la presencia de Dios. Y Jesús nos enseña eso. El orden de Dios es lo que a mí más me debe importar, antes que los negocios, antes que las cosas, antes que tener éxito. Es la misma presencia de Dios, es Dios mismo.
que a través de la oración yo pueda buscarle y decirle: Dios, te necesito, te amo, quiero estar contigo, Señor, por favor, fortaléceme, lléname de ti, ayúdame, lléname de tu presencia. Necesitamos orar. Todo comienza allí, en la oración. Entonces el orden de Dios comienza cuando nos ponemos en esa relación con el Señor. Entendemos el valor de una predicación, entendemos el valor de la iglesia, entendemos el valor de ser ministrados por Dios, de ir a un encuentro, de ser formados en nuestro corazón por la presencia de Dios. Entendemos el valor que tiene el buscar al Señor. Hay gente supremamente fastidiosa y orgullosa que uno les dice: tiene una petición por la cual quiere que oremos. No, mira, yo a Dios no le pido nada. Ay, no, yo me siento hasta tan apenado porque Dios me ha dado tanto que hasta pena me da. Y yo a mi Dios, yo no le pido nada, yo solo le doy gracias. Oigan a este orgulloso, fastidioso, petulante, contradiciendo el mandato de Jesucristo que dice: pedid y os será hecho, pedid en mi nombre. Tenemos a un Dios que nos dice que le pidamos. Cuando una persona dice que no, yo no le pido nada a Dios, es orgullo, soberbia, y contradice el mandato que Jesucristo nos dice que sí, que le debemos pedir. ¿Por qué? Porque el Señor, aunque hablemos en lo financiero, porque es que el ser humano, cuando tiene cierta posición financiera, cierta comodidad financiera, cree que no tiene problemas. No, mira, yo solamente le doy gracias al Señor. Ay, es que Él me ha dado tanto que hasta pena me da. Cuando el ser humano tiene algo de dinero, cree que todo está bien. Pero el Señor, aunque Dios a ti te prospere y te bendiga financieramente a montones, el Señor le complace ver esto. Supongamos que esta es tu oración, que Dios te ha bendecido en el trabajo, tienes tu casa, tu carro, tienes toda la comodidad, ya tienes planeadas tus vacaciones en San Andrés, en Miami, en fin, ¿verdad? Entonces, y estás orando y le pides al Señor: Señor, yo te pido, Señor, que tú nos proveas para todo lo que necesitemos. Cualquiera diría: este man tan conchudo, todo lo que tiene. Sí, eso se llama humildad, eso se llama reconocimiento, eso se llama depender de Dios, que todo eso no es de uno, es de Dios. Y por eso le sigo pidiendo: Señor, provéeme, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, y que yo pueda bendecir a otros con lo que tú me das, Señor. Te ruego, Señor, que siempre proveas para el estudio de mis hijos. Cualquiera le diría: pero ya pagaste la universidad anticipada de tus hijos. Sí, pero esto no es mío. Si pongo mi confianza en las riquezas, ¿qué dijo Jesús? La confianza en las riquezas es incierta. ¿Es qué? Incierta. Tal vez lo que yo pueda tener hoy, tal vez mañana no lo tenga, pero soy hijo de Dios, tengo su presencia, por eso oro. Ese es el orden de Dios. Por ahí comienza esto, por ahí comienza todo. Hay muchachos muy lindos en las iglesias cristianas, pero no oran. Creen que con solo haber conocido a Dios y tener amigos cristianos, con eso les basta. Mentira. Tienes que orar, porque si no, tu vida en cualquier momento se va a desordenar. Tu moral se va a desordenar en cualquier momento. Tus finanzas se van a desordenar en cualquier momento. Ahora vamos a aprender que la carne es débil. Entonces necesitamos empezar por ahí. ¿Cómo empezó Jesús? Jesús dice: hey, voy allí a orar. Así dijo Jesús. Si Jesús tuvo necesidad de orar siendo perfecto el Hijo de Dios, ¿cuánto más cada uno de nosotros? Y claro, cuando pedimos: Señor, provee para esto, el Señor ve que dependemos de Él. El Señor ve que queremos estar con Él, que no somos unos arrogantes, que no nos hemos comido el cuento de creer que tenemos mucho, que no tenemos problemas, que no tenemos dificultades, que no necesitamos pedir. Esa es una mentira del diablo para enredarte en el ego, en el orgullo. El Señor te quiere ver allí, en el altar de Él, rendido, amando al Señor, enamorado de Dios, cantándole, adorándole y pidiéndole. Todos los días o todas las noches yo duermo a Santiago, duermo a Esteban y empiezo a orar por ellos. Están quedando dormiditos, y cuando oro por ellos, una de las cosas que yo le pido a Dios todas las noches es: Señor, te pido que Santi
siempre viva en bendición, abundancia y prosperidad sobrenatural. Y yo sé que Él va a vivir en esa abundancia. Y cuando esté viviendo cada vez más, desde ya la está viviendo. Y cuando cada vez Dios lo bendiga, seguir orando así. Si un día Santi me dice: papá, pero mira, Dios nos ha dado todo esto, ¿por qué le sigues pidiendo? Mi amor, porque es que esto no es de nosotros. Todo esto es prestado, papá. Y por eso yo sigo orando, porque Él es nuestro Padre y Él es el que provee. Esto no es de nosotros, esto no es de nosotros. A ellos les ha tocado ver, bueno, estaban muy chiquitos, pero les ha tocado ver. Compartíamos con unas familias que visitamos esta semana, orando por sus casas, las casas que Dios les ha dado, Dios cumpliendo su palabra, ¿verdad? Y dábamos nuestro testimonio. Hermano, nosotros empezamos a pagar arriendo en un lugar. 10 años pagamos arriendo, y los 10 años eran nosotros comenzando obra y pagando arriendo. Pero decíamos: bueno, Señor, por la fe vamos a activar el principio del ahorro, nuestros 5 panes y 2 peces. Ahorrar es correcto, claro, son nuestros 5 panes y 2 peces, pero sobre la base de diezmar y ofrendar, o si no, ese ahorro no sirve de nada. Entonces empezamos a ahorrar. Entonces teníamos tanto dinero. Listo, Señor, aquí estamos ahorrando para nuestra casa propia. Cuando el Señor dice: siémbralo, siémbralo. Segundo año de los 10 años, listo, Señor, empezamos a ahorrar. Ay, Padre, gracias, estamos ahorrando para la casa, qué bendición. Siémbralo. Hermano, delante del Señor les digo, por 10 años, cada año ahorrábamos, y durante esos 10 años, cada año Dios nos pidió que lo que sembrábamos para nuestra casa propia, lo sembráramos en el altar y en obediencia al Señor. Así lo hicimos. Cuando nos preguntan ¿cómo hicieron para comprar casa?, yo no sé. ¿Cuánto tenían ahorrado? Ni un peso. ¿Cómo? ¿Y cómo le dio la casa? No sé, pero nos la dio. Ahí está, para la gloria de Dios. Amén. Ahora escúchame. Es dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Sin la oración, hermano, nosotros somos unos pavos reales. Si no oramos, nosotros somos una partida de orgullosos y fastidiosos. Si no oramos, nos tragamos el cuento que somos muy inteligentes, que somos unos duros. ¿Por qué tenemos que ser unos duros para trabajar, pero tan flojos para buscar de Dios? Y trabajamos horas extras y trabajamos incansablemente. Y esta raza paisa es la raza más trabajadora de Colombia, la más productiva, hermano. Pero ¿por qué tan flojos para buscar del Señor? ¿Por qué tan flojos para: Señor, aquí estoy, quiero aprender más, enséñame más? El orden de Dios es ese. Comienza con mi relación con Dios, con una búsqueda de la presencia de Dios. Señor, que me falte cualquier cosa, pero que no me faltes tú. Así era David, por eso fue exitoso, porque el tipo decía: Señor, no importa lo que me falte, pero que no me faltes tú. Es más, David no es que haya sido perfecto. Cometió 3 embarradas gravísimas en su vida, pero muy graves. Pero el tipo, hermano, tenía un corazón para rendirse al Señor, arrepentirse y levantarse de nuevo. En una de esas súplicas por uno de sus pecados, le dijo: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, a través de la oración, y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no me eches fuera de tu presencia. No me eches fuera de tu presencia, Señor, ni quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Eso está en el Salmo 51. David hace esa oración. Qué corazón el de este hombre. Sí, es verdad, falló, pero no se quedó allí. Y a través de la oración entendió: Señor, sin tu presencia yo no soy nada. Y amada iglesia, ese es el orden de Dios. Adán y Eva disfrutaban de la presencia de Dios, pero se independizaron de la presencia de Dios, y ahí empezó el desorden. Entonces por ahí comienza el orden. Por buscar primero la presencia de Dios, orar, crecer. Necesitamos crecer en eso. Qué rico que acá incluso en la iglesia se puedan ver para orar, llamarse para orar. Que los muchachos puedan salir en cualquier momento: hey, oremos.
necesitamos fortalecernos más en la oración. Por ahí comienza el orden de Dios para nuestro hogar, nuestros hijos, nuestras finanzas. ¿Cuántos quieren establecer ese orden de Dios en sus vidas? Verso 37 y 38, Jesús nos enseña el principio de enfrentar la prueba, la dificultad en el orden de Dios. Jesús había advertido: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Vea, usted se hace hijo de Dios y se embaló. Mira que está a tu lado. ¿Hace cuánto que tú te embalaste? ¿Te embalaste? Porque el Señor te dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero no nos gusta sufrir. A ningún ser humano le gusta sufrir. Nadie dice: ay, yo quiero sufrir, hay algo que me haga sufrir. Nadie quiere sufrir. Pero no lo podemos evitar porque está advertido: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis ¿qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí Jesús les da el ejemplo, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. No podemos alimentar el argumento que la prueba, la necesidad o el dolor nos dé licencia para pecar, nos dé licencia para hacer lo que nos provoque, nos dé licencia para ser iracundos, para vengarnos. No. Para robar. No, Señor. No. Jesús fue a orar, a enfrentar la prueba en oración, y se hizo rodear de personas que allí no, pero por fe Él se adelantó. O sea, Jesús hace algo pensando en lo que va a pasar en el futuro, en los tremendos apóstoles que iban a ser Pedro, Jacobo y Juan. Se fue con esos tres. Viene la tristeza, viene la dificultad. Hermano, como hijos de Dios, hoy vamos a decirle: Señor, vamos a aplicar el orden tuyo en nuestra vida. Y si por aplicar el orden tuyo tiene que venirse una prueba, que se venga. Si por establecer el orden de Dios y yo ya no sigo tomando ganancias deshonestas, no sigo tomando dinero ilícito, y si por eso aparentemente me va a faltar y no voy a alcanzar a cubrir mis cuentas, Señor, prefiero sufrir, prefiero la prueba, estar en el orden de Dios, pero que al final será extraordinario lo que tú vas a hacer conmigo, lo que tú vas a hacer en mi casa. Prefiero romper esta relación sentimental que no es correcta. Mire, hoy en día hay gente cristiana, ¿sí?, que no se le da nada tener cualquier relación ilícita y viene con una sonrisa de oreja a oreja. Ahí, todo ilegal, todo incorrecto, conociendo los principios. No, felicítenme. No, como si nada, como si no hizo nada, no pasó nada. Nada de arrepentimiento, ni siquiera pena ni vergüenza. Claro que puede venir a la iglesia, pero la actitud en el corazón debe ser de rendirse, de arrepentirse. Y el Señor quiere ver eso en nuestro corazón. El Señor quiere vernos a nosotros listos. Señor, voy a poner las cosas en orden. Y si, entonces los jóvenes, y si tengo que romper esta relación sentimental, se acaba, pero coloco mi vida en el orden de Dios, y lo que Dios hará conmigo será extraordinario. Será extraordinario. Así es que tenemos que determinarnos, así es que tenemos que pensar. No, para que nuestra vida no sea ordinaria, del común, mediocre, a las patadas, como salga, de cualquier manera. Renunciemos a eso. Somos hijos de Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario para que nuestra vida no sea ordinaria, sino extraordinaria, bendecida, excelente, maravillosa, que honre y exalte a nuestro Señor. Dice la palabra: estoy triste. Jesús dijo: estoy muy triste. Y yo digo, si Jesús dijo eso, ¿por qué no lo podemos decir nosotros? ¿Por qué tenemos que guardar una apariencia?
No, bien, 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 bien. ¿Por qué no somos capaces de decir, hermano, estoy muy triste? No sé qué hacer. Me siento turbado. El asunto es que tampoco lo podemos hacer con cualquier persona. Él estaba con Pedro, Jacobo y Juan. Porque hay personas que abren el corazón con el de la esquina, la de la tienda, la vecina que es tremendo radiobemba, bochinchimedio. Jesús le dijo a esos tres: vengan a orar conmigo. Tienes que orar. Primero, voy a orar. Segundo, tienes que pedir que otros que tienen una autoridad espiritual oren por ti. Hay gente que se guarda las cosas, que no cierra el corazón. Uno se da cuenta de las bendiciones o pruebas de esa persona por medio de otros, o porque por fin se supo por allá. Pero son el esposo le dice a la esposa: ni una palabra, no le vamos a decir ni a los pastores ni a los líderes por lo que estamos pasando. Tampoco le vamos a decir las bendiciones que hemos recibido. No es la actitud. En el orden de Dios existe una cobertura espiritual para acompañarte en esos momentos de prueba, necesidad. Por eso aquí tenemos intercesores. Si tienes alguna petición, aquí vienes. A veces nosotros como pastores de pronto no nos da el tiempo para atenderlos a todos y cada uno de ustedes toda la semana. No nos da, pero aquí tenemos. Tienes líderes que se te han asignado para que te ayuden en tu crecimiento espiritual. Y Jesús dice: mi alma está muy triste. Está muy triste. Mira, hay cosas que nos van a hacer llorar, hermano, pero somos hijos de Dios. Y de todas maneras, escúchame bien, la voluntad de lo que Dios va a hacer. Aquí él iba a empezar la prueba de Jesús, la pasión de Jesucristo, la tortura, la crucifixión. ¿Y así se iba a quedar la cosa? ¿Él se iba a quedar en la cruz colgado? Por eso la representación de Cristo no puede ser el Señor ahí en una cruz así. Eso es una ofensa para Dios, una ofensa terrible. Si Él no se quedó allí. ¿Qué pasó al tercer día después de muerto? Resucitó. Y ese es la esencia de este tema. Por eso esta palabra, ¿cómo se llama? Si es en el orden de Dios, Jesucristo estaba siguiendo el orden del Padre. Véngase lo que se venga, papá. Si es una prueba, si es difícil. Nadie quiere sufrir, hermano. Nadie se va a buscar una prueba por sí solo. Pero que se venga lo que sea, yo vivo en el orden de Dios. Y si por vivir en el orden de Dios tengo que padecer algo, tengo que sufrir escarnio, tengo que pasarla mal en cierta forma, no me importa. Pero lo que Dios hará después será extraordinario. Porque yo estoy viviendo en el orden de Dios. Mi matrimonio en el orden de Dios. Mis finanzas en el orden de Dios. Mis hijos en el orden de Dios. Que padecemos, que sufrimos, que lloramos, que estamos tristes. No importa, papá. No importa, mi hijo. Aguante, papá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque lo que Dios va a hacer será extraordinario. Te lo declaro en el nombre de Jesucristo. Yendo un poco más adelante, dice el verso 39, se postró sobre su rostro. Se postró sobre su rostro. Puso el rostro en la tierra. El orden de Dios. No puede haber prueba. ¿Qué hizo Job? Se postró y adoró. ¿Qué debemos hacer nosotros? Postrarnos. Postrarse es un reconocimiento de que aquí no mando yo, de que Él sigue siendo el Señor, de que aún en la prueba y en el dolor hay un rey que está en el trono al cual yo le debo mi obediencia, mi honra, mi respeto, y que no voy haciendo lo que me provoque
así sea necesidad en proyecto. Hay gente que dice: hermano, es que olvídese pues, que yo como sea tengo que comprar ese carro. No, señor, como sea. Detrás de ese como sea hay cosas que pueden ser peligrosas, delicadas. Yo como sea, no, es que olvídese pues, es que porque fulana y sutana y mengana con novio, yo como sea me novio. Como sea, no. Como sea, no. Y te vas ennoviando, que porque el tipo te dice: hola preciosa. Ay, español. No, español no, mueco. Porque como sea yo me ennovio. Como sea. Ay, sí, como sea yo me ennovio. Porque yo tampoco soy ninguna fea pues por ahí. ¿Ve? Como sea. No es que yo como sea tengo que pagar eso como sea. Y detrás de ese como sea hay ilícitos, hay trampas del diablo, hay maneras de proceder totalmente imprudentes, incorrectas e ilegales. No, me postro. Señor, no sé qué hacer. Señor, esto está muy duro. Señor, esto me produce mucho dolor, mucho cansancio. Ya no aguanto más, Dios. Yo soy tu hijo. Pero a pesar de esto, Señor, lo más importante para mí es tu hermosa presencia. Te amo, Señor. Quiero estar contigo. Ayúdame, Señor. Siento que ya no soporto más. Quiero decirte una promesa hermosísima que está en Corintios capítulo 10, y es que Dios no va a permitir una prueba más difícil de la que tú no puedas soportar. Por favor, nunca compares tu prueba con la prueba del otro. Nunca le digas esta bobada a alguien: ay, usted no está pasando por lo que yo estoy pasando. No salga con esa bobada, con esa estupidez, que eso no sirve de nada. Dios te ha prometido que a ti, Dios, la prueba que vivas no va a ser más difícil de lo que no puedas soportar, sino que juntamente con ella dará la salida para que puedas resistirla. No te compares, no compares tu sufrimiento con el de otro, no compares tu necesidad con la de otro. Póstrate. ¿Qué tenemos que hacer? Póstrese, mi hijo, póstrese y adore, póstrese y reconozca al Rey. Póstrese. Mira que hasta tiene nombre rico: postre. Póstrese, es una delicia. Delicias a tu diestra. Postre. Póstrese. Que se postre. Para los que les gusta el dulce, postre. Se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío. ¿Verdad? Como ora un amigo mío: Padre. Padre mío, si es posible, Padre mío, yo tengo un padre. Pero si tengo un padre, comencemos en orden. Si yo tengo un papá, a ese padre se le debe ¿qué? Respeto. A ese padre se le debe ¿qué? Obediencia. A ese padre se le debe ¿qué? Honra. Comencemos por ahí. Padre mío. Inmediatamente yo tengo que reconocer: si Él es mi padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? ¿Dónde está mi obediencia? Si yo quiero que esto sea extraordinario, entonces voy a vivir como hijo y Él es mi padre. Padre mío. Y empieza a levantar ese clamor el Señor Jesucristo: Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa amarga. Si fuera posible que yo no me la tome, Señor. Si fuera posible que no me tome esta copa amarga. ¿Cuál era esa copa? Algunos, con buenas intenciones pero equivocados, lo malinterpretan diciendo que esa copa
era todo lo que iba a empezar a sufrir el Señor Jesús: los latigazos, los puñetazos, el ser escarnecido, el ser molido su piel. El ir a la cruz. El único hombre que ha venido a esta tierra con el propósito de morir ha sido nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que venía, Él sabía que era el cordero para el sacrificio. Él lo sabía. Entonces, ¿cuál era esa copa? ¿Cuál era esa copa amarga que Él le rogaba al Padre que, si fuera posible, no se la tomara? Era que al cargar con todos los pecados de la humanidad y hacerse pecado, Dios, que es santo, no podía estar con su Hijo por una fracción de tiempo que no es conocida en nuestra razón humana, que solo es conocido en el temporal de Dios. Y entonces tenía que abandonar a su Hijo. Y el Hijo está ahí diciendo: si fuera posible que no me trague esta copa, yo no quiero estar sin ti. Si fuera posible que no me tenga que tomar esa copa. El Señor no quería estar separado del Padre, pero finalmente se tomó la copa. Por eso Jesús en la cruz dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Dios, que es santo, no podía estar con su Hijo. Y lo que más atormentaba al Hijo era separarse del Padre. Lo que más nos debe atormentar a nosotros es estar separados de Dios. Satanás quiere continuamente alejarte de Dios. Mejor dicho, cuando estás aquí en la iglesia, es por la pura misericordia de Dios, porque Dios es grande y nos ama y es misericordioso. Pero Satanás anda como león rugiente, buscando ¿qué? ¿A quién devorar? ¿Buscando a quién qué? Devorar. Y no podemos dar papaya. Hay gente que cree, cristianos que creen que Satanás es un león mueco. Y siga comiendo cuento. Existe, es real y está buscando a quien tragarse, a quien devorarse. Es verdad, lo dice la palabra. Primera de Pedro 5:8 lo dice, que está buscando a quien devorar. Jesús se tomó la copa para que tú y yo no nos tengamos que tomar esa copa de separarnos de Dios y volver a vivir como hijos pródigos. Él se la tomó por mí. Él se la tomó por mí, para que yo ahora no me separe de Dios, para que yo ahora permanezca con Él. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Eso es lo que quiere Satanás, apartarte de Dios. Que no vuelvas a orar, que no vuelvas a la iglesia, que Dios te haga el milagro y te olvides de Dios. Que Dios te bendiga, que hasta la iglesia incluso te ayude en tu crecimiento espiritual, hasta con tu familia, y aún así te apartes del Señor. Eso es lo que quiere el diablo. Eso es lo que quiere Satanás. Pero tú y yo, como hijos de Dios, no nos tenemos que tomar esa copa de la separación, de separarnos del Padre, porque esa copa ya Jesucristo se la tomó. Hoy el Señor te está hablando a ti, te dice: tú tal vez habías permitido que Satanás te separase de mí, pero así te dice el Señor: hoy yo te he vuelto a traer a mis brazos. Hoy yo te tengo y te digo: te amo, eres mi especial tesoro. Tú te vas a postrar, vas a aprender a adorarme, y no importa lo que sufras, no importa si algo te duela, no importa si algo es incómodo, tú vas a estar conmigo y vas a estar cerca de mí y vas a permanecer conmigo, y será extraordinario lo que yo haré contigo, te dice el Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra en el nombre de Jesús? Esa debe ser nuestra fe. Porque, hermano, la verdad es cuestión de fe creer esta palabra que te estoy predicando. Porque una persona dice: pero qué extraordinario, hombre, si vea con este dinosaurio con el que vivo. Está tan aburrido, tan espantosa. Esto parece aquí una pelea de perros y gatos. Vea los negocios, vea las deudas. Es que es extraordinario. Es una cuestión de fe. Es que tú creas a la palabra. Si no crees, es tu problema. Sin fe es imposible recibir algo de Dios.
Dice: pase de mí esta copa, verso 39, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Y ahí está el problema, que a veces nos atravesamos nosotros e imponemos el cómo de nosotros y no esperamos a que el cómo de Dios aparezca. Dios tiene sus formas, Dios tiene sus maneras. No sé cómo, no sabemos cómo, pero lo que sí sabemos es que hay un Dios que no es mentiroso, que es poderoso, que tiene el poder, y por eso se llama extraordinario. Lo de nosotros es lo común, lo de nosotros es lo ordinario, lo de Dios es lo extraordinario. Entonces, cuando nosotros nos metemos, ahí la embarramos. No dejamos que Dios sea el que obre, lo queremos hacer nosotros, nos endeudamos, te relacionas mal relacionado, la embarras, te dejas llevar por el impulso, vienen consecuencias. ¿Por qué? Porque no sabemos a veces esperar en el cómo de Dios. Dios tiene un cómo para hacer sus cosas. Verso 40: vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? ¿Los halló qué? Durmiendo. Acompáñenme a orar, muchachos. Yo voy allá, ya vengo. Y cuando llegó, los discípulos estaban durmiendo. Empezaron a orar: Padre, ayuda a nuestro Señor en este momento, porque y llega el Señor y los encontró ¿cómo? Durmiendo. Y así nos encuentra el Señor a nosotros, sus hijos, los que le hemos conocido, y durmiendo, dormidos, hermano, dormidos. No oramos, no buscamos la palabra. Como les decía ahora, unos tremendos para trabajar, para camellar, unos duros para trabajar, para sudar la gota, mijo, y aguantar y meterle todo. Pero para buscar de Dios, unos flojos, unos cobardes, unos debiluchos. Para esforzar nuestra gente y decir: aquí me tengo que capacitar, aquí tengo que recibir, aquí voy a hacer esto para el Señor, aquí voy a ser ministrado, aquí voy a interceder. No, es que un cansancio, es que unos compromisos, es que mucha cosa, es que me quedaba muy trasmano. ¿Trasmano es que se dice? Sí, así es que se dice, trasmano. Me quedaba muy trasmano. Pero para camellar, hermano, si hay que ir de norte a sur, de oriente a occidente, le hacemos papá, porque la platica la necesitamos la platica. Necesitamos la platica, pero no necesitamos al Señor. ¿Ves qué tan charro? La platica la necesitamos, pero al Señor no lo necesitamos. Se me está saliendo el paisa, ¿cierto? Es que estoy tan paisa últimamente. ¿Oíste? Entonces, durmiendo. Si vamos a hacer las cosas en el orden de Dios, hay que despertar. No, que hoy queremos la comodidad, queremos que todo sea, ¿cómo es que llama? Por la red, que todo sea virtual, ¿sí? A ver, yo voy a recostar, me voy a aprovechar, yo soy un hombre inteligente, voy a aprovechar el tiempo. Entonces, programa con devocional virtual mientras duermo. Listo, devocional. Listo. Administración de líderes mientras duermo, administración virtual. Listo. Envía a tal y estarás ungido. 3076, envía ungido al 3076. Listo. Hermano, estamos muchas veces dormidos. Y la Biblia dice, vuelvo y repito, 1 de Pedro 5:8: vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando ¿a quién qué? ¿A quién qué? Devorar. Y nosotros damos el papayazo. Satanás no lo va a perdonar. Dormidos, hermano. Dormidos a veces con nuestros diezmos y ofrendas. Dormidos. Dormidos con nuestro devocional. Dormidos, no oramos en casa.
no oramos. Dormidos, no nos capacitamos, no crecemos en nuestra fe. Dormidos, los muchachos, los jóvenes creen que es suficiente tener amigos cristianos, andan dormidos. Y el orden de Dios así no se impone, hay que estar despiertos, ¿cierto? Levántate tú que duermes, dice la Escritura, dice la palabra. La palabra nos habla de velar. Velar, mire, velar es esto. Mira, que hágale una cara de velar al que está a su lado. Es esto. Esto es velar, estar despiertos. ¿Estar qué? Despiertos. Despiertos a recibir palabra. ¿Qué dice el Señor? No ir haciendo como los dormidos ahí. Nos dejamos llevar. Camarón que se duerme, se lo comen. Se lo comen. Por eso se comen camarones allí, ¿cierto? ¿Por qué? Se durmieron, los cogieron. Ahora eso no lo dice la Biblia, pero la Biblia sí dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Sé diligente. El perezoso nada alcanza. La mano del diligente será ¿qué? Prosperada. ¿Por qué si somos unos tremendos duros para camellar y hacer plata? ¿Y por qué somos tan cobardes y flojos para buscar del Señor? ¿Cuál es el orden de Dios? ¿Cuál es el orden de Dios? El día de mañana, si no tenemos algo, ¿qué? Si el negocio se te cierra, y reprendiendo al diablo, y resulta que hay pruebas que vienen de Dios, y usted perdiendo el tiempo diciendo: Satanás, te reprendo, y Dios te está probando. Y el día que Dios en su soberana voluntad le dé por probarte en algo, ¿qué? ¿Te mueres? Porque ese era tu Dios. Entonces los haya durmiendo y les enseña: no se duerman, muchachos, hay que estar despiertos. Verso 41: velad y orad para que no entréis en tentación. En cualquier momento aparece la tentación, y si estamos dormidos a las cosas del Espíritu, ¡pam!, tome para que lleve, hermano. ¡Tran!, dañaste tu hogar, ¡tran!, dañaste tu negocio, ¡tran!, te endeudaste, ¡tran!, lo arruinaste, perdiste esto, perdiste aquello, la embarraste con tus hijos por andar dormido. El espíritu está dispuesto. Todo el mundo aquí decimos: ay, sí, yo quiero caminar con Dios. Ay, sí, yo quiero alabar a Dios. Es más, yo hasta he soñado con tantas cosas para Dios. El espíritu quiere, pero ¿cómo es la carne? La carne es débil. Entonces esto no consiste en la persona linda, pechocha y emocha que eres tú. No, esto consiste, hermano, en que la carne es débil. Y si nosotros no nos postramos, no clamamos, no nos llenamos de su presencia, hermano, olvídese. Mira los desafíos que un papá tiene que enfrentar con sus hijos. Mira tantas cosas cuando llegan a la adolescencia, cuando se enferman estando niños. La vida es todo un desafío, hermano, y la carne es débil. Queremos que Dios haga algo extraordinario, pues en la carne no se puede. Tenemos que estar en el espíritu. En el espíritu, respetando los principios de Dios, entendiendo que Dios tiene un orden. Voy a respetar ese orden. La fe no corresponde a la dimensión de la carne. La fe corresponde a la dimensión de ¿qué? Del espíritu. Primero el reino de Dios, que lo demás va a ser añadido. La fe, solamente por fe creo eso. De resto, si veo lo que hay en el mundo, no voy a creer. Voy a creer es por la palabra. Dice el verso 42: otra vez fue y oró por segunda vez. Otra vez, hermano. Constancia. Oremos, hagámosle, busquemos más del Señor, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase ¿qué? Tu voluntad. Y eso es lo que nosotros debemos buscar de Dios, su voluntad. Si por buscar la voluntad de Dios todo el mundo se me va a venir encima, no me importa. Lo que Dios va a hacer es extraordinario. ¿Cómo dicen? Si por hacer la voluntad de Dios tengo que renunciar a un empleo porque aquí se está moviendo algo que no es correcto,
corto ahí. Si por hacer la voluntad de Dios tengo conocidos o familiares que están en cosas ilícitas y me quieren dar disque obsequios y regalos, no se los recibo y no me importa. Y si no me entienden, no me importa. Pero mi vida, mi familia en el orden de Dios, papá. No me voy a milanar. Que sufro, papá, aguantar, mi hijo, a sacar la valentía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que esto me va a golpear, que esto me va a doler, que me duela. Que me duela. ¿Cuántos aquí son flojos para las inyecciones? Levante la mano y reconózcalo delante de Dios. Dios lo sabe, Dios sabe, Dios lo sabe. Y aquí hay muchos que evaden hasta el día de hoy, teniendo 40 y pico de años, evadiendo las inyecciones. Doctor, no tiene otra cosa. Si es necesario la inyección, yo busqué en Google y ahí dice que pues hay otras opciones. Flojo, gallina, cobarde. Hermano, que se venga lo que sea. Si vamos a llorar, lloramos. Si nos va a doler, que nos duela. Si vamos a perder, perdemos. Pero a la final, Dios hará algo extraordinario por nosotros vivir en el orden de Dios. Y a Él sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Tu voluntad. Una trampa, amada iglesia, que Satanás nos pone a los creyentes es que le robemos la gloria a Dios. Que me robaron tal cosa, que fueron injustos conmigo en esto, que me ofendieron. El Señor nos va a decir: la gloria a Dios. Pero ¿cómo le dar la gloria a Dios por esto? Bueno, hay casos donde es muy difícil uno entender en nuestra mente humana cómo darle gloria a Dios por situaciones que son difíciles. Pero tú y yo vivimos es para darle la gloria a Dios. No hablemos de las cosas difíciles, hablemos de esto. Si vamos a hacer las cosas en el orden de Dios, no nos traguemos el cuento que las cosas funcionan porque yo soy muy inteligente, porque yo soy muy trabajador, porque yo soy muy buena persona. Porque ahí le estamos robando la gloria a Dios. Voy a hacer tu voluntad, Dios. Te amo, Señor. Quiero estar contigo. Bendice mis hijos, bendice mi hogar, bendice mi casa. Tal vez aquí hoy hay personas que están sufriendo en algo, o están viendo una situación que dicen: ¿cuándo vamos a salir de esto, de esta escasez? ¿Qué problema tan tenaz es esto, hombre? Y que a veces hay agonía y a veces hay como frustración en el corazón. Yo te digo, sigue caminando en el orden de Dios y te aseguro en el nombre de Jesucristo que será extraordinario lo que Dios va a hacer contigo y con tu casa, con tu salud, con tus hijos. Es fe, tu voluntad, Señor, cueste lo que cueste tu voluntad. Verso 43 y 44, los halla durmiendo otra vez, pero les dice lo siguiente: Señor, se va de nuevo y ora por tercera vez. Otros a tu alrededor tal vez se van a rendir. Hay gente que deja de seguir la vida cristiana porque otro dejó de seguir la vida cristiana. Eso a ti no te importa. Oíste, pero contame vos, porque a vos qué te importa. Pero ¿por qué no seguiste? Pero porque ¿vos qué te importa dejar de estar buscando ahí basura, inmundicia, en esa murmuración? Tiembla tú delante de Dios. La Biblia dice, ¿cómo es que dice? Si alguno está firme, mire que no caiga. ¿Vamos qué te importa lo del otro? Si este se durmió, o si no está, o si, ¿qué te importa a ti? ¿Eso qué?
¿Qué implica para tu vida? Absolutamente nada. Mira al que está a tu lado y dile: absolutamente nada. No, pero tiene que ser así, mira. Y tienes que mirarlo a la vida. Absolutamente nada. Nada. En lo absoluto. Es tu vida con Dios. Y cuando estemos delante del Señor, cada uno responderá por su vida. Ahí sí, hermano, ni siquiera el hijo podrá decir: es que mi papá, es que fulano de tal. Cada uno por su vida. Y esa debe ser tu preocupación. El Señor los veo durmiendo y digo: bueno, antes durmió, yo tengo que seguir orando. Yo tengo que seguir ¿qué? Yo tengo que seguir buscando el Señor. Tengo que seguir buscando la presencia de Dios. Tengo que seguir. Claro. Dígate: yo tengo que seguir. No, pero dígalo, mire el acento y todo. Yo tengo que seguir. Tengo que seguir. Y fue tercera vez a orar. Verso 45. Llega un momento donde el Señor habla de descansar. Dormid ya y descansad. ¿Ya pasó la prueba? Apenas iba a comenzar. Terminada esa oración, venía Judas a entregarlo, lo iban a arrestar y comenzaba todo el martirio. Pero aún en la prueba, como sus hijos, cuando le buscamos a Él, cuando queremos vivir en el orden de Dios, nos podemos dar el lujo, los hijos de Dios, de en plena tormenta descansar. Que en la más terrible prueba, en la cueva de Adulano, en el más terrible desierto, podemos descansar. Y en el nombre de Jesús, hoy el Señor te hace descansar. No importa en la prueba, en la situación, el desierto en el que estés, el Señor te dice: descansad. Puedes descansar. La prueba no ha terminado. Tal vez la prueba apenas está comenzando, pero puedes descansar, porque a la final yo voy a hacer algo extraordinario, te dice el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso con todas sus fuerzas? Hablando de ese orden, Jesucristo muere en la cruz, se somete al orden de Dios. ¿Fue justo? No, fue totalmente injusto. Contrataron testigos falsos, no tuvo derecho a una defensa, fue totalmente injusto. Pero era el orden de Dios. Tú no puedes depender de la justicia o injusticia humana. Tienes que entender: hay un orden de Dios, ok, me someto a Él. La pregunta es: ¿hasta ahí llegó la voluntad de Dios con Jesucristo muerto en la cruz? No. ¿Qué iba a pasar al tercer día después de esta oración? 3 días después de esta oración, ¿qué iba a pasar? 3 días después de esta oración, ¿qué iba a pasar? Dios iba a mandar a sus ángeles, iban a correr una gran piedra, y Jesús, Dios lo iba a levantar entre los muertos. Venció la muerte. Dios lo iba a levantar con poder. ¿Y eso es algo ordinario o extraordinario? ¿Eso es algo para darnos esperanza? Que así como pasó con Él, así será con todos los hijos de Dios que decidan vivir su vida en el orden de Dios, sin importar lo que se venga. En el mundo tendréis aflicción, lo que se venga. Confiad, yo he vencido al mundo. El poder de su resurrección estará sobre ti todos los días de tu vida, que tú decidas vivir en el orden de Dios. Hablando de orden, quiero cerrar el tema de hoy en Números capítulo 1, donde podemos entender con mucha claridad. Vimos el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento vemos que hay un orden que Dios establece. Números capítulo 1. En el Nuevo Testamento se nos habla en Juan que Jesucristo habitó entre nosotros. Capítulo 1 de Juan dice eso. Resulta que el Nuevo Testamento se escribe en griego,
Y resulta que esa palabra que se traduce como hábito, ese verbo que se traduce como hábito, literalmente hablando, no tiene una traducción equivalente en el español. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron una palabra en español la más cercana posible a lo que significaba ese verbo en griego. Si se fuera a transliterar como es realmente, hubiera quedado en el español, hubieran tenido que inventar un nuevo verbo, que sería el verbo tabernaculizar. Porque como está escrito en griego, no dice y Jesús y el Hijo de Dios o Jesús habitó entre nosotros, sino tabernaculizó entre nosotros, dándonos a entender que ese tabernáculo que Dios le había ordenado a Moisés hacer, que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, ahora era Él. ¿Qué quiere decir? Como los judíos en esa época conocían el griego, cuando leían, entendían el símil que había, que Jesucristo era el mismo tabernáculo de Moisés, la misma presencia de Dios habitaba en él, que Jesús era el tabernáculo, que para lo que eran para Israel y Moisés, ese tabernáculo, la presencia de Dios, Jesús ahora era la presencia de Dios en medio de ellos. Eso es lo que representa Jesús. En el Antiguo Testamento, en Números 1, verso 50, dice: sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Verso 52: los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio. ¿Para qué? ¿Para qué ese orden? Porque aquí vemos que hay un orden. ¿Sí vemos un orden aquí? Aquí hay un orden, ¿verdad? ¿Para qué Dios estableció este orden? Dice: para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. El tabernáculo representaba que la presencia de Dios iba a estar en medio de su pueblo, y que si ellos caminaban de acuerdo al orden que Dios había establecido, Dios haría cosas extraordinarias. Mares se abrirían, maná descendería del cielo, agua saldría de la roca, sus vestidos nunca se envejecerían, y los llevaría a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál es ese orden? El Señor le dice a su pueblo: el tabernáculo representa mi presencia. Alrededor del tabernáculo, ¿quiénes deben acampar? Solamente los levitas, es decir, los ministros, los que han dedicado su vida a ministrar. ¿Cuál era la responsabilidad de los levitas? Que el fuego en el altar mantuviera encendido, cambiar el aceite de las lámparas, cambiar los panes de la proposición del lugar santo y mantener funcionando el tabernáculo. ¿Para qué? Para que Dios pudiera bendecir a su pueblo. ¿Y el pueblo dónde acampaba? Detrás de los levitas. Tabernáculo, levitas y pueblo. Ese es el orden que Dios ha establecido para bendecir a su pueblo, para hacer cosas extraordinarias en su pueblo, para abrir mares, para hacer descender maná del cielo, para dar agua de la roca, para llevarte a la tierra que fluye leche y miel. Y mientras el pueblo respete y viva en el orden de Dios, si se hace, si es en el orden de Dios, ¿será qué? ¿Cómo será? ¿Cómo será tu vida? ¿Cómo serán tus hijos? ¿Cómo será tu hogar? ¿Cómo serán tus negocios? ¿Cómo será tu ministerio? Aunque hayan momentos donde venga la prueba, aunque hayan momentos donde haya que llorar, aunque hayan momentos difíciles que tú crees que nunca se van a acabar, que parecen eternos. Pero ¿qué significa el tabernáculo entonces? En otras palabras, el tabernáculo representa el poder de la resurrección. ¿Qué representa el tabernáculo? Si tú vives en el orden de Dios
el poder de la resurrección estará contigo todos los días de tu vida y con tu descendencia hasta el final. Y será el poder de la resurrección que levantó a Jesús entre los muertos como algo extraordinario, lo que hará extraordinaria tu vida, tu familia, tus negocios, tus finanzas. ¿Cuántos creen eso? Así que, amada iglesia, esta mañana, esta tarde, yo te invito que podamos hacer lo que hizo Jesús. Él se postró, Él se rindió, Él oró, Él clamó por la voluntad del Padre y decidió vivir en el orden de Dios. Que hoy podamos pedir perdón al Señor por todas aquellas cosas que no hemos hecho en el orden de Dios. No tengo ninguna opinión contraria con que usemos, antes muy bueno, antes los creo yo, ¿no? Porque eso ya es del libre albedrío de cada cual, pero creo yo que los, como canta el de Redimidos, ¿no? Que el perfil de Instagram, de Facebook, de WhatsApp de un hijo de Dios debería ser la palabra de Dios. No tengo nada, porque hay gente que de pronto, ¿cierto? Sale, un momentico, así. Me la dejaste caer, hombre. Hey, entonces no tengo nada contra eso. Tampoco, cada cual en su libre albedrío decide. A ver, si usted ya es casado y casada, muy raro pues, con su esposo o su esposa. Pero escúcheme, ¿por qué la palabra no está ahí? Ahora, está bien que se saque la palabra, pero hay unos cristianos, hermano, que buscan acomodar la palabra a sus cosas. Cuando todo el mundo te da la espalda, cuando no sé qué y no sé cuántas, cuando los demás esto y lo otro, allí estaré yo contigo. Atentamente, tu Dios. Unas bobadas de inmadureces se ven en esas redes sociales de muchos cristianos, hermano. Unas tonterías, manipulando la palabra sin reverencia, sin respeto alguno. Coloque un versículo de la Biblia y listo, papá, y créalo. Y que todo el mundo se dé cuenta que usted es cristiano, un hijo de Dios, mi hijo. Instagram, Facebook, WhatsApp, lo que sea. Pero escúchame, que estemos claros en algo. Yo soy un hijo de Dios. Véngase lo que se venga, la prueba que sea, voy a vivir en el orden de Dios. Voy a ser guapito, voy a soportar, voy a ser valiente. Perdóneme esta expresión. Voy a ser berraquito, hermano. Voy a esperar en el Señor, porque sé que a la final Él hará algo extraordinario en mi vida, en mi familia, en mis negocios. No soy perfecto para estar aquí predicando delante de ustedes, pero este tema te lo estoy predicando con toda la autoridad, porque yo lo he vivido también, y por eso te lo predico con autoridad. En todos estos 27 años de vida cristiana que he tenido, he visto la mano del Señor. He llorado y han habido momentos difíciles, pero finalmente Él ha hecho siempre algo extraordinario. Amada iglesia, brindámonos al Señor, que Él nos limpie. Si tú estás atado a vicios, cigarrillo, alcohol, inmoralidad, drogas, ríndete. Juegos de azar, casinos, ríndete ante el Señor. Si en tu matrimonio hay peleas, contiendas, ríndete. Si no eres correcto en tus finanzas, si has recibido cosas ilícitas, compras en prenderías, te endeudas con agiotistas, prestamistas, ríndete ante el Señor.
no diezmas ni ofrendas, ríndete ante Dios. Si es en el orden de Dios, será extraordinario. Cierra tus ojos un instante. Padre, en el nombre de Jesús, somos tu pueblo y aquí estamos ante ti. Y yo te ruego, Señor, que tu gloria, tu presencia vengan, Señor. Que tu presencia fluya de una manera especial a nuestras vidas y nuestros corazones. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que no hemos vivido en el orden que tú has establecido. Perdona, Señor, porque a veces por ahorrarnos el dolor, ahorrarnos la prueba, ahorrarnos la dificultad, dejamos de hacer lo que tú dices y dejamos de vivir como hijos de Dios. Y nos olvidamos que tenemos un Padre al que le debemos respeto, honor y obediencia. Límpianos. Vamos, iglesia, levantemos nuestras voces pidiendo que nos limpie, que nos santifique. El Espíritu Santo te ha redarguido durante estos minutos. Arrepiéntete de lo que tengas que arrepentirte. Si tienes que cortar con alguna relación sentimental, corta ahora. Es más, tal vez a alguien el Señor le dirá: ese trabajo no es el que yo quiero para ti. Corta con eso. No es que te dediques a vagar, hay que trabajar, pero muchas veces el Señor demanda de nosotros una obediencia que no dependa de la razón humana, que le creamos. Renuncia a toda atadura. Dile: Señor, por favor, líbrame de estas ataduras, del cigarrillo, el alcohol, las drogas, la inmoralidad sexual. Yo quiero vivir en el orden tuyo. Mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas. Y aunque vengan pruebas, cosas que me hagan llorar, y aunque sufra, y aunque sea insoportable o que parezca eterno el dolor, sé que a la final, sé que a la postre será totalmente extraordinario, que el poder de la resurrección me levantará, me sanará, restaurará mi vida, mi hogar, mis hijos, mis finanzas. No tendré cómo explicarlo. No tendré cómo explicar lo que tú habrás hecho. No habrán palabras que puedan explicar lo extraordinario que tú habrás hecho. A ti sea la gloria. Levanta tus brazos al cielo y empieza a adorar al Rey. Todo el mundo adorando al Señor. Ahí estaba el Hijo adorando al Padre. En medio de la prueba, dile: te amo, Señor, quiero estar contigo. Jesús, ya te tomaste la copa de la separación. Ya no me la tengo que tomar yo. Ya no tengo por qué estar separado de mi Padre. Ya no tengo por qué volver atrás. Ya no tengo por qué apartarme de ti, Señor, porque mi Señor Jesús se tomó esa copa por mí. Ya no seré un hijo pródigo, deseando las algarrobas de los cerdos. Señor, tú me has sentado a tu mesa. Te amo, Rey. Te amo, Dios. Adórale, 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 adórale. Viviré en el orden tuyo en mi vida, en mi casa, con mis hijos, con mi esposa. Contigo a la cabeza, Señor, buscando tu voluntad. No como yo quiera, sino como tú. Y si como tú quieres va a demandar que todo el mundo se me venga encima, no importa, Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya, aleluya. En ti estará mi confianza, Señor. En ti